Buen día. Me presento, soy el doctor Francisco Bosques Padilla. Yo vivo en la ciudad de Monterrey, en México, y agradezco al doctor Guillermo Beitía la amable invitación para participar en este importante evento. Y mi título de la charla, como ven en la diapositiva, es La microbiota y el papel del trasplante de materia fecal en la enfermedad inflamatoria intestinal. Que la información que circula para todo el mundo a propósito de lo que vive dentro de nuestro cuerpo, que es el microbioma, ha sido tema de las portadas de revistas importantes, como se dan cuenta en esta diapositiva, y el nivel de conocimiento y conciencia que hemos hecho de este elemento ha generado expectativa entre toda la comunidad médica y no médica. Ustedes deben recordar que la proporción de bacterias es distinta dependiendo de los segmentos del intestino. Por ejemplo, vean ustedes que en el estómago la cantidad de bacterias, con excepción del Helicobacter y algunos virus, es muy baja. Comparen ustedes la proporción en el colon, en el extremo derecho, donde se ve que hay una cantidad por cada gramo de 1 por 10 a la 11 o 1 por 10 a la 12. Lo relevante es el conocimiento que se ha adquirido al respecto al tipo de bacterias que ocupan estos segmentos y la proporción relativa de cada uno de ellos. Vean, por ejemplo, en el lado derecho, el comparativo en un grupo de enfermos comparado con el de pacientes de enfermedad inflamatoria. Y en tono azul, las proteobacterias, cómo se hacen muy predominantes, así como las actinobacterias. Otro ejemplo importante es la enterocolitis necrotizante, donde en forma muy importante aumenta la cantidad de proteobacterias, reduciendo de manera significativa lo de los firmicutes. Dos modelos de enfermedad inflamatoria, una en el recién nacido y otra en el grupo de pacientes adultos. ¿Cuáles son los antecedentes de todo esto? Pues que la enfermedad inflamatoria, bien se sabe, es consecuencia de una disrupción de la tolerancia inmune a la microbiota intestinal comensal, lo que genera un proceso de inflamación que se perpetúa a lo largo de la vida y daña la mucosa en aquellas personas que son genéticamente susceptibles. En personas sanas hay una relación simbiótica. En otras palabras, estas bacterias se encuentran presentes y no generan ninguna respuesta o daño. Este balance que hay entre una proporción y una cantidad específica de bacterias es lo que permite la coexistencia de los mamíferos con sus bacterias comensales. ¿Por qué es posible vivir con tantas bacterias? Bueno, en parte porque la mucosa del intestino tiene una serie de mecanismos que están expresados en esta diapositiva. El intestino genera factores que inducen su regeneración. Hay sustancias que generan la regeneración de vasos sanguíneos y mejoran el flujo sanguíneo. La unión, como se muestra aquí entre las células, que es muy importante. La producción a partir de las células de Paneth de las llamadas defensinas y la producción de la llamada inmunoglobulina secretoria de tipo A, que también protege alrededor de esta capa de moco que mantiene al intestino en relativa pausa o tranquilidad. Que algunas de estas bacterias atraviesan esta mucosa y se ponen en contacto con el tejido linfoide asociado al intestino, que se ve aquí en esta diapositiva, y de cómo las células que son células no comisionadas se convierten en células inflamatorias como el linfocito Th1 o bien células reguladoras como la que se muestra en la parte inferior, depende del microambiente. La tolerancia o intolerancia depende de que tengamos ciertas citocinas como el factor de crecimiento transformante beta o bien la interleucina 10. Entonces, esta es la relación que explica un poco lo que está pasando. Y la idea es hablar de la disbiosis, de la microbiota convencional, de cómo esto provoca inflamación a partir de las bacterias y algunos patógenos, cómo la genética determina este comportamiento, cuál es el papel de la microbiota en formas experimentales de enterocolitis, y lo que nos importa a los clínicos es de qué manera podemos modificar o manipular eso a través de probióticos, simbióticos o bien el trasplante de materia fecal. Miren, para estudiar la mucosa y el contenido, en este caso de la microbiota, a través de endoscopía, una persona es sometida a una exploración en segmentos, como se ve aquí, 6 segmentos. Se toma material en la superficie a través de un lavado o el que está adherido intensamente o estrechamente a la mucosa y se lleva al laboratorio. Estos experimentos
Se ha demostrado que la mayor proporción de la producto que se descama es fundamentalmente células humanas. Una tercera parte son bacterias y la proporción de bacterias que se muestra a la derecha cambia entre los individuos, pero tiende a ser más de tipo bacterias benéficas como los bacterias esteroides. Entonces, es la cosa desbalada. Colitis ulcerativa afectan predominantemente el colon distal, el colon proximal, el colon transverso y, por supuesto, el ilion distal. Estas estructuras, por supuesto, son las que más cantidad de bacterias tienen y lo que sugiere que exista una relación entre ellas y la enfermedad, como mostraré a continuación. De entrada, la relación o la proporción de bacterias cambia. Ustedes pueden ver a una persona asintomática en donde prácticamente 8 de cada 10 tienen unas cuantas colonias de bacterias, menos de 1000. En comparación con lo de la derecha, donde está el paciente con Crohn, que tiene una cantidad muy alta o intermedia de bacterias, más de 50,000, 10 a 50,000 o 1000 a 10,000, comparado con el sujeto control sano. Además, ustedes pueden observar cómo aumentan de manera proporcional las proteobacterias y disminuyen los llamados firmicutes. Es lo que define al final lo que llamamos disbiosis. Algunas bacterias tienen características peculiares, por ejemplo, la E. coli enteroadhesiva, que tiene una serie de filamentos que le permite pegarse a la superficie intestinal, o bien flagelos que le permiten movilizarse dentro de este moco, son claves en la enfermedad. Y hay estudios que sugieren que la presencia de estas bacterias comensales cambiando a bacterias no comensales es lo que provoca la enfermedad. La E. coli adherente invasiva está prácticamente en cerca del 40% de los pacientes que tienen enfermedad de Crohn ileal activa, lo cual es en comparación a un porcentaje muy bajo en los pacientes control. La E. coli invasiva fue limitada a la mucosa inflamada y correlacionó directamente con la intensidad de la enfermedad, y estas bacterias contribuyen al proceso inflamatorio específico, además de que producen grandes cantidades del factor de necrosis tumoral alfa. Además, hay un problema. Los pacientes susceptibles pueden atrapar y deglutir, pero no eliminar, como se ve en esta microfotografía, las bacterias dentro de un macrófago. Esto se ha caracterizado. Estos defectos genéticos contribuyen a la disbiosis y se observan polimorfismos en muy grandes cantidades de genes, más de 75, y tienen que ver con la inmunidad innata, con la inmunorregulación o con la barrera de la mucosa. Estos defectos se han estudiado y uno en particular que ha sido sometido a escrutinio en grandes poblaciones de pacientes, el llamado NOD2, un receptor de reconocimiento intracelular. Y ustedes lo van a ver en esta diapositiva. En el color verde a la izquierda se ve cómo el proceso de captura y degradación intracelular y limpieza se dan en forma natural. En el tienen un defecto en el NOD2, se ve cómo esta bacteria permanece y contribuye desafortunadamente al proceso inflamatorio. Que existe un factor genético está muy bien demostrado prácticamente en la mitad de los pacientes con enfermedad de Crohn cuando se estudian gemelos monocigotos, y en la colitis ulcerativa este factor genético es menos importante, en el rango del 14%, lo que muestra la importancia de que hay un factor ambiental que condiciona esta enfermedad. La evidencia más convincente de que las bacterias participan en el proceso inflamatorio es cuando se toman ratas que están genéticamente susceptibles en un ambiente estéril y cómo el proceso se desencadena al momento de introducir las bacterias, y nos muestran que hay una cierta especificidad hacia cepas y rasgos genéticos del hospedero. Vean ustedes, modelos de bacterias donde no hay un proceso inflamatorio, bacterias residentes donde modifican la activación, y en la izquierda, cuando no hay bacterias, pues no hay colitis. Y todas las mutaciones que se han estudiado están representadas en la parte media de la diapositiva. Este es un experimento de hace algunos años muy interesante en seres humanos. A un paciente le operan y le conectan su intestino por un proceso de enfermedad de Crohn. Cuando se hizo la anastomosis primaria, la recurrencia en el lapso de un mes ocurrió en el 85%. Por ahí se tuvo algún grupo de enfermos donde se derivó el intestino
y el flujo del intestino quedó acortado o cortado. No hubo recurrencia. Cuando desbaratan y acomodan para establecer la continuidad, la recurrencia se observó al primer mes. Y cuando el doctor Dance tomó este material y lo infundió, observó que ocurría inflamación en el lapso de una semana, confirmando el concepto de que las bacterias están implicadas en este proceso inflamatorio. Otro ejemplo es el que se ve en esta diapositiva, en donde se usa a ratas inmunodeficientes, a los cuales les transfieres linfocitos TH1 activos en un ambiente proclive para ello con interferón gamma y vean cómo ocurre la colitis. Pero si ustedes mezclan esta población de linfocitos con linfocitos T reguladores que están en un medio de interleucina 10, hay protección. Y el grupo que recibió la población de linfocitos T reguladores por IL-10 no tuvieron colitis. Entonces hay un proceso inmune en un sujeto, en este caso en una rata susceptible. Miren, el caso de la rata transgénica que expresa mutación en el HLA-B27. En ausencia de gérmenes no hay colitis. Si ponen en contacto esta rata con bacterias fecales, se presenta una colitis agresiva. Si lo mezclan con bacteroides, se modula un poco el proceso. Si le ponen E. coli, no hay colitis. Y si usted mezcla la bacteria fecal con lactobacillus, hay un fenómeno de protección, confirmando nuevamente el papel de las bacterias. Y la pregunta importante, ¿hay algún papel terapéutico del trasplante de la materia fecal? Esto ha sido mostrado que tiene eficacia limitada en la colitis. Los probióticos no permanecen y no han mostrado, con excepción de alguna cepa que es la BSL3, cierto beneficio. La terapia con microbiota es una medida emergente para varios padecimientos, tanto intestinales como metabólicos, y se ha demostrado plenamente su utilidad en pacientes que tienen infección por clostridoides difícil, recurrentes o refractarios. Entonces, tratar de modificar esto como se ve en esta diapositiva, donde en un ambiente proclive, en el de la izquierda, el clostridio encuentra su oportunidad por la disminución en la diversidad bacteriana, el trasplante restituye eso y modifica composiciones tan importantes como la de los ácidos biliares secundarios. Dicho lo anterior, ya hay experimentos, pero hay que tomar en cuenta que hay una serie de cosas a tomar en consideración cuando tomamos a un donante. Un cuestionario en el proceso de selección, buscando factores de riesgo para enfermedades transmisibles, estudios cuidadosos de la materia fecal y estudios serológicos para descartar enfermedades infecciosas de tipo viral. Todo esto hace costoso el proceso. Y entonces, hay un par de trabajos importantes firmados uno junto al otro en el año 15, un estudio para ver el concepto de si en forma cegada y al azar el trasplante modificaba el curso clínico de pacientes con colitis leve a moderada. Los pacientes fueron asignados a recibir trasplante de un donante o trasplante autólogo en una relación de 1:1 y se les hizo examen endoscópico en las semanas 6 y 12 durante el tratamiento. Es el experimento, el grupo de trasplante de donante a la izquierda, el grupo del autólogo, el propio material fecal del propio paciente fue el que se utilizó para observar el cegamiento. ¿Qué obtuvieron? Que había una tendencia a la mejoría cuando se le daba el donante de 10 puntos porcentuales y una tendencia cuando se analiza por protocolo correcto de prácticamente 15 puntos porcentuales. Desafortunadamente no hubo diferencia significativa en el experimento. Al mismo tiempo y en ese mismo número, un grupo de Canadá firma este trabajo en donde los pacientes reciben el trasplante en forma de enemas, otra forma distinta al experimento anterior que fue a través de sonda nasoduodenal. Nadie de los involucrados pacientes o médicos o observadores estaban en conciencia de que estaba recibiendo y el objetivo era ver la respuesta usando la escala de Mayo a las 7 semanas. El ensayo fue suspendido porque no se observó beneficio. Sin embargo, permitió observar cosas interesantes. En el año 12, julio, se tomó proporciones equivalentes de un donante llamado A y un donante B y hubo 2 pacientes en remisión. El donante B enfermó y sale de la ecuación y toman mezcla de donantes de otro tipo. La respuesta fue muy heterogénea. Se recupera el donante B y este vuelve a donar su materia fecal y consigue la remisión en los 5 pacientes tratados. Ahí se generó el concepto del superdonante. Vean ustedes la imagen en el estado basal y en el estado de seguimiento a 20 semanas.
Por supuesto que hubo respuesta. Y si ve la remisión clínica en proporción, hubo diferencia significativa a favor del tratamiento con trasplante. Hay otros trabajos como este firmado en la revista Lancet en el año 17, donde se logra remisión libre de esteroides y remisión endoscópica en el 27% comparado contra el 8% del placebo, diferencia significativa. Lo mismo en la remisión clínica libre de esteroides, la respuesta clínica libre de esteroides y la respuesta endoscópica. El problema con el trasplante es la heterogeneidad de resultados, por lo que muestro en esta diapositiva. Métodos distintos, patrones de administración distintos, características de población distintas. No es posible en este momento llegar a una conclusión. Se requiere además los efectos adversos vigilarlos. El año antepasado se publicó a propósito de desafortunados casos de infecciones en pacientes VIH positivos con clostridoides que recibieron trasplante. Entonces, se requiere más investigación en este capítulo de la medicina. Si alguien de ustedes quisiera hacer investigación en esto, un experto de Houston recomienda que usemos pacientes con evolución corta y que tengan remisión de la enfermedad para ver si ésta se mantiene con el trasplante. Que disminuyamos la cantidad o eliminemos los corticoides porque cree él que puede afectar la respuesta clínica. Seleccionemos cuidadosamente el microbioma. Tomemos en cuenta hongos, bacterias y también los fagos y el metabolismo de estos. El preacondicionamiento es preparar al receptor para mejorar la eficiencia del trasplante. Tomar lo que les mostré del superdonante para un proyecto experimental. Que tomemos en cuenta que la aplicación más conveniente puede ser a través de la vía oral, tal vez el liofilizado. Cuidar el proceso de manipulación de la muestra en condiciones anaeróbicas. A los individuos, volvérselos a administrar recurrentemente porque probablemente se requiere una continuación de esto. Está por definirse la cantidad o el volumen de trasplante de materia fecal y en el caso de un estudio en placebo para ver la respuesta o la no respuesta. ¿Cuáles son las conclusiones de la charla? Los estudios muestran que el trasplante es una forma segura y efectiva para el clostridio difícil y los series de casos sugieren que también puede ser terapéutico a la enfermedad inflamatoria. Hay que esperar más investigación con diseños más sólidos y la pregunta clave es en qué medida la microbiota puede ser cambiada de manera permanente, que ese es el tema importante. Sorprendentemente, en el año 12, cuando les preguntaron a los pacientes, los que sufren la enfermedad, a propósito de usar heces artificiales, la respuesta de ellos es en qué momento podían tener esa opción porque pensaban que ya era una forma de curar su padecimiento. Muchas gracias por su atención.